Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Buen día, amados. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos. Alabado sea el nombre del Señor a este espacio donde sabemos que el Señor estará haciendo cosas extraordinarias a través de esta palabra que traemos tremenda. Oraciones contrarias. Hoy usted va a entender un poco más profundo acerca de esto y va a entender por qué a veces usted tiene mucha guerra y quizás ni sepa de dónde vienen. Vamos a hablar un poquito de este tema, así que bienvenidos, les bendecimos en el nombre de Jesús y esté atento a lo que Dios va a hacer en esta mañana. Aleluya, buenos días mis hermanos, Dios le bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que Él dirija este tiempo. Le damos todo el honor al Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, alabado sea Dios. Y para iniciar, sin preámbulos, vamos a ir al libro de Números, su capítulo 23. Libro de Números, capítulo 23, a partir del verso 18. Y la palabra de Dios dice esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Amén. Aleluya. Tremendas palabras, mis amados. Nosotros conocemos la historia de Balaam, que es llamado por Balac, ¿verdad? Rey de Moab en aquel tiempo, donde quisieron maldecir al pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto. Pero cuando este hombre va a consultar a Dios para ver qué es lo que Dios quiere, Dios le dice que no va a maldecir a ese pueblo porque es bendito. Ay, Padre. Y algo que nosotros tenemos que entender es que lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Mira, quizá hay gente que te están diciendo, ay, ten cuidado con los brujos, que los brujos te están maldiciendo, pero Dios ya te bendijo. Y si Dios te bendijo, la maldición no puede alcanzarte, pero tú tienes que creerlo. Mira, el Señor le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldijeren. O sea, bendeciré a los que te bendigan, pero también maldeciré a los que te maldigan. E Isaac le expresó esta palabra a Jacob de otra manera, a Israel. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Santo, aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Aquí el Señor pone su palabra en la boca de Balaam y le dice a Balac, escúchame, dice, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijos de Zippor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios ya dio una palabra. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Lo que Él habló, lo va a ejecutar. Y Él dio bendición. Le dijo, aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Tú sabes qué? Los brujos se levantan. Cuando los brujos se levantan con oraciones contrarias, ¿usted sabe por qué está pasando esto? Balaam fue llevado a la montaña para que desde lo alto maldijese al pueblo. ¿Por qué? Porque Balac sabía que no podía derrotar al pueblo si no se invocaba una entidad espiritual. Porque él dijo, mira, este pueblo que viene subiendo de la faz de la tierra, llena la tierra y son más fuertes que yo. Y él entendía que eran más numerosos, que eran más fuertes, que él no podía vencerlo en la humanidad. Entonces él llamó a Balaam y le dijo, ven para que tú lo maldigas, quizás yo pueda vencerlo. ¿Por qué? Porque hay entidades espirituales. Cuando la gente invoca sus demonios, invocan sus santos, invocan sus dioses, es para que vengan a ayudar
a pelear, porque se levantan los demonios y van a atacar con influencia, van a atacar influenciando los pensamientos, van a atacar influenciando los sentimientos, las emociones, y a veces la gente recibe ataques de miedo, de pánico, a veces tú estás haciendo guerra espiritual y sientes una atmósfera de miedo, son espíritus que andan ahí, a veces llegaron a atacarte, a veces te los enviaron, pero son enviaciones de demonios, y en la guerra en aquellos tiempos se usaba eso, por eso se atribuían la victoria a sus dioses. ¿Tú sabes por qué? Porque antes de ir a la guerra ellos los invocaban. Por eso es que cuando el rey de Asiria quiere prender a Eliseo, porque sabe que Eliseo escucha y ve lo que él habla en su cámara más secreta, cuando rodearon a Eliseo, Eliseo, cuando vio que su criado estaba asustado, oró a Dios para que le abriera los ojos, para que él viera que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. O sea, que son más los que están contigo que los que están en contra. Sí, porque hay entidades que están en contra. Eliseo sabía que no solamente había un ejército humano, sino que habían espíritus, una fortaleza espiritual que venía con ellos para atacar. Pero Eliseo también sabía que eran más los que estaban a favor. Y yo quiero que tú entiendas que aunque los brujos se reúnan, aunque el diablo levante brujos y agoreros para maldecirte, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos suben a los lugares altos, ellos hacen sus invocaciones y maldicen a las personas, maldicen a los cristianos, maldicen su salud, maldicen su finanza y maldicen toda su vida. Entonces los demonios se levantan y ejecutan esa palabra. Así mismo, como dice el Salmo 105 o 103, no me acuerdo bien, que los ángeles son poderosos en fortaleza, que obedecen a la voz de Dios, que ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a sus preceptos. O sea que los ángeles, cuando Dios habla y establece bendición y decreto, los ángeles toman la palabra y van a ejecutarla. Pero asimismo, cuando los brujos y cualquier persona que le sirve a Satanás y a las tinieblas maldice, entonces los demonios se levantan para ejecutar esa palabra también. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Nosotros encontramos que generalmente estamos haciendo una guerra de palabras. Por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y preguntándole a Dios una vez cuál era la oración eficaz, el Señor me hizo entender que la oración eficaz es la que se hace por medio de la palabra, que es viva y eficaz. Entonces, cuando ve que los demonios, los brujos establecen maldición para traer muerte en cualquier área de tu vida, entonces tú te levantas con la oración eficaz a favor de ti con la palabra. Y estableces la palabra de Dios en tu vida, trayendo vida, porque ella es viva. Ella es vida. Y cada vez que tú confiesas la palabra de Dios, tú estás confesando vida. Y todo lo que es muerte tiene que correr. Así que en este tiempo nos damos cuenta que Balaam habla y dice, es que Dios bendijo y yo no puedo revocar la bendición. No se puede revocar la bendición. El que te maldice se está automaldiciendo a sí mismo. Y nosotros tenemos que entender que sin importar la brujería, sin importar lo que se levante, nosotros tenemos que creer a la palabra, porque creer a la palabra se va a volver el escudo de la fe. La fe se vuelve un escudo que contrarresta los dardos del maligno, los dardos, las flechas, las enviaciones, todo lo que te mandan es con el escudo de la fe. Tú tienes que creer que tú estás por encima de cualquier brujo. Tú tienes que creer que la autoridad que se te entregó está por encima de todo eso y que con tu oración tú vas a quebrantar todo lo que el diablo ha levantado en contra tuya. Amén, aleluya. Y es importante también entender que para las tinieblas poder operar necesitan un cuerpo que pueda establecer la palabra. Por eso los espíritus inmundos, Satanás y su reino, procuran siempre utilizar personas para que se dediquen a servirle, ¿verdad? Así. A decretar una palabra. Si no fuese así, pues él no necesitara del ser humano y ejecutara todos sus planes, pero él necesita del ser humano para poder ejecutar, para poder establecer maldiciones. Y los brujos y hechiceros sabemos que están en contra del propósito de Dios. Es un reino, ¿verdad?, que sirve, o sea, ellos sirven al reino de las tinieblas, y todo aquel que está sirviendo a las tinieblas obviamente es contrario a todo lo de Dios. Entonces, cuando Dios levanta a un siervo, una sierva, para establecer sus propósitos, sus diseños, nosotros venimos a establecer el reino de Dios. Oramos a favor de todo lo que Dios quiere establecer aquí en la tierra y en sus hijos. Y los brujos y hechiceros hacen todo lo opuesto. Ellos oran en contra del propósito de Dios, pero oran también para que se establezca el reino de las tinieblas, y es algo que nosotros debemos tener pendiente y no debemos ignorar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice también que nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y señorío, lo que gobierna detrás de esos cuerpos. Esos brujos, esos hechiceros son instrumentos de las tinieblas, y ellos están cegados, están confundidos y están siendo inducidos por las tinieblas para establecer el mal contra los hijos de Dios, porque el plan del enemigo es que
se vaya eliminando cualquier siervo de Dios para él tener más espacio y poder seguir operando y alcanzando las almas. Pero donde quiera que hay un hijo de Dios, está contrarrestando las tinieblas, está derribando las obras de las tinieblas y está estableciendo el reino de Dios. Por lo tanto, las tinieblas no pueden reinar donde hay un hijo de Dios, porque ahí Así está es, la luz de Cristo alumbrando las tinieblas. Y así aún es, aquellos que han sido confundidos por todos esos trabajos satánicos que se hacen en lugares determinados, ¿verdad? Que van arropando una ciudad, un sector. Nosotros vemos que esos lugares donde prolifera la brujería, la hechicería, generalmente se manifiesta la prostitución, se manifiesta también lo que es el alcoholismo y una serie de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que el reino de las tinieblas ha estado tomando posesión de así esa es. área y por lo tanto todas las obras de las tinieblas son las que están gobernando. Pero en cuanto llega el reino de Dios, cuando llega un hijo de luz, entonces todas esas obras tienen que ser deshechas, se tienen Así que es. derribar esas edificaciones. Y por eso es que el reino de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios reciben tanto ataque de parte de las tinieblas, porque un siervo de Dios es una amenaza para las tinieblas. Así Amén. es. Así es. Y cada vez que tú estás recibiendo ataques en sueños, en persecuciones espirituales, que tú ves que tú te estás soñando con diseños contrarios a lo que Dios estableció en tu vida, son espíritus de confusión. Son espíritus, son enviaciones que te mandan espíritus para que te perturben en sueños y que te molesten en sueños, que te confundan para destabilizarte, para que tú no ores, para que tú te confundas y te alejes del propósito. Pero tú mantente firme, creyendo lo que Dios te dijo, estableciendo el orden de Dios y reprendiendo toda obra contraria a lo que tú sabes que Dios estableció y que quiere hacer con tu vida. Mira, y sabiendo que nosotros no estamos llamados para maldecir, nosotros quebrantamos la obra de las tinieblas donde quiera que llegan, pero sin maldición. O sea, no, Romanos 12:14 dice que bendigamos a los que nos persiguen, que bendigamos y que no maldigamos. O sea, que nosotros no podemos sembrar maldición. Nosotros no podemos, no es que usted va a decir que Dios bendiga a un brujo porque le está haciendo bien. No, 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 no. Sino que usted no puede hablar mal, porque la palabra maldecir significa algunas cosas que las vamos a detallar para que usted pueda entender. Pero más adelante lo voy a estar desglosando, sino que nuestras palabras no pueden tener execración, o sea, no pueden tener palabras corrompidas, ni deseo de muerte para nadie. ¿Entendió? Entonces, Amén. mire, no devolviendo mal por mal, porque eso es lo que significa también. Ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. O sea, nosotros fuimos llamados para heredar bendición y tenemos que sembrarla para eso. ¿Y por qué habla el apóstol también? Porque el apóstol sabe también que dentro de la familia de la fe pueden aparecer personas que te maldigan. No solamente estamos hablando de brujos, que te tiran brujería, que te tiran demonios con metresa, que sueños raros y que guerras en los sueños, que confusiones, que robos, que persecuciones, todo eso son brujería y ataques, que tú te levantes en autoridad, buscas a Dios de corazón, llenándote de la palabra, llenándote en oración y reprendiendo y quebrantando todas esas obras del diablo. Pero hay un tema que nosotros queremos compartir, que es oraciones contrarias, mayormente dentro de la congregación. Mire lo que pasa aquí. Santiago, capítulo 3, empieza a hablar de la lengua maldiciente, la lengua maligna, la Shon Hara. Escuche lo que dice aquí. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Aquí ya está hablando de maldiciones que se profesan con la boca, pero escuche con atención, no está hablando de brujos ahora. Santiago está hablando de hermanos que están bendiciendo a Dios con su boca y con la misma boca están maldiciendo a los hermanos. Y usted va a decir, wow, pero ¿cómo es posible que un hermano haga eso? Hay gente que lo hacen conscientemente. Hay gente que desean el mal para otro conscientemente y lo maldicen conscientemente porque se dejaron llenar de ira, se llenaron de envidia, de todo sentimiento malo, de raíz de amargura y voluntariamente están deseándole el mal a otra persona. Esa gente está bajo la influencia del diablo, bajo influencia satánica. Y si alguna persona está escuchando y está bajo esa influencia satánica, arrepiente delante de Dios y ora por tu liberación, porque de lo contrario, todo el que permanezca en ese mal, al final va a terminar perdiendo su alma si no se arrepiente. Pero mira algo muy sutil. La palabra maldecir que aparece ahí en Santiago es cátara, y que significa maldecir, pero también significa injuriar. E injuriar significa agraviar, ultrajar con obras o palabras. Ultrajar con palabras y agraviar. O sea que cuando tú usas palabras que agravian a otro, ya tú lo estás maldiciendo. También execrar, que execrar es dañar. O sea, cualquier palabra que daña a otro. Cualquier palabra que condene a otro, porque dice que también es condenar.
¿Cuántas personas condenando a otros injustamente? O sea, toda injusticia. Cada vez que tú quieres practicar la injusticia, ya tú estás maldiciendo a alguien. Porque tú estás deseándole algo que no se merece. Entonces es vituperar y reprobar también. Cuando alguien está aprobado por Dios y tú lo estás reprobando, tú estás en contra de esa persona. Pero algo, mira, esa palabra cátara, de ahí viene la palabra también cata. ¿Y tú sabes qué significa esa palabra? Contra, en contra. O sea que cada vez que tú estás profiriendo palabra en contra de una persona o en contra de la voluntad de Dios para esa persona, tú estás maldiciendo. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Dios no responde a oraciones fuera de su voluntad. Dios no responde. No es porque tú seas el que más ora, que porque una gente sea el que más ora, que amanece orando y que está viendo resultados. No. Tú estás viendo resultados orando en contra de la voluntad de Dios. No es porque Dios está respondiendo. Si hay una gente que está perseverando en oración fuera de la voluntad de Dios, es porque se ha vuelto un hechicero. Mira lo que dice aquí. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios solamente escucha al que ora en favor de su voluntad. Todo aquel que está orando contra la voluntad de Dios está en rebelión. Está en oposición a lo que Dios quiere en la vida de otra persona. Porque cuando Dios mueve, cuando Dios usa, cuando Dios habla a través de una persona, es porque Dios en su voluntad lo está haciendo así. Y cada vez que una persona se levanta a orar en contra de lo que Dios está haciendo con una persona, se está rebelando contra la voluntad de Dios. Dios no escucha esa oración. Porque en Samuel, el Señor le dice a través de Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Usted sabe por qué? Porque Saúl se obstinó y se rebeló en contra de la palabra de Dios y se obstinó en ella. Entonces eso es como adivinación y como pecado de idolatría. Escuche con atención, como ídolos e idolatría es la obstinación y la rebelión como pecado de adivinación. O sea, que hay gente que se han obstinado en orar para que le acontezca a una persona lo que ellos quieren. Oraciones almáticas, oraciones sentimentales, oraciones que vienen de sus propios deseos y no de la voluntad de Dios. Y están orando en contra de la voluntad de Dios porque ellos quieren que una persona obren de tal manera, porque ellos quieren que una persona esté donde ellos quieren, porque ellos quieren que una persona haga lo que ellos quieren, porque una persona, ellos quieren que obren y actúen como ellos quieren y esperan. Entonces oran así. Pero lo que no saben es que no es Dios que está obrando, porque ellos están en contra de la voluntad de Dios. Y lo que están obrando ahí no son ángeles ni la voluntad de Dios, sino que están invocando demonios. ¿Por qué? Porque están obstinados en su propia oración almática y están en rebelión contra Dios. Entonces eso es idolatría, eso es hechicería, adivinación. Entonces hay gente que está orando en contra de la voluntad de Dios y lo que está enviando hechizos, brujerías. Y en esas oraciones, aunque tú crees que está orándole a Dios, se están levantando se están levantando demonios a través de esa oración que lo que van es a atacar a la otra persona y hacerle oposición en contra de la voluntad de Dios. Pero hay algo, ese tipo de persona que ora así está acarreando maldición para sí mismo, porque se está oponiendo a la voluntad de Dios y es como pecado de adivinación y hechicería, algo de lo que Dios más le corrigió a Saúl. Así que todo aquel que está haciendo oraciones en contra de la voluntad de Dios tiene que tener cuidado y asegurarse cuál es la voluntad de Dios para su vida y para el otro, para que sus oraciones sean direccionadas, para que no tenga problemas con Dios. Pero yo tengo noticia para todo aquel que está recibiendo oraciones contrarias. Levántate de fe en autoridad y cancela toda oración contraria. Anula toda oración que no está en la voluntad de Dios. No importa, oraciones almáticas, sentimentales. Cancela toda palabra de maldición. Cancela toda oración contraria. Cancela todo lo que el enemigo y personas orando en su sentimiento han querido establecer en contra tuya. En el nombre de Jesús, porque eso no te puede llegar. Cúbrete, ponte la armadura, anda en obediencia, reprende al diablo, cancela todas esas oraciones y Dios va a estar contigo. Porque Dios nunca va a establecer la voluntad de un hombre, ni la voluntad de nadie que vaya en contra de la de él en la vida de una persona. Amén, así es. Y sobre todo también orar a Dios por misericordia. Así para es. aquellos que se levantan, porque nosotros, como parte Shama. del pueblo de Dios, no podemos tampoco caer en ese mal, ¿verdad? Y entonces levantarnos a orar en contra de esa persona y desear el mal para aquellos que oran en contra. Si tú sabes que alguien está orando en contra del propósito de Dios en tu vida, en contra de tu vida, o se ha levantado de alguna forma,
tienes que orar por misericordia. Así es. Y saber que detrás de ese hermano, de esa hermana, de esa persona, hay una entidad que está confundiendo la mente, que está desviando del propósito de Dios también y que está influenciándolo. Entonces, esa alma tú tienes que tener misericordia, porque nosotros no podemos desear que nadie se vaya al infierno. Entonces, tenemos que clamar al Señor para que también liberte a aquellas personas que están siendo influenciadas por espíritus inmundos para levantar oraciones contrarias, porque todo aquello que no viene de Dios es contrario a Dios. Entonces, si a una persona se levanta orando en contra de lo que Dios ha establecido, obviamente está actuando en contra de lo que Dios ya ha determinado. Y eso se vuelve hechicería. Y vemos aquí en 1 de Samuel 15, 22, 23, dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que existe un peligro también cuando una persona se empeña en lo que quiere o lo que desea y no en la voluntad de Dios. Y vemos aquí que el Señor muestra su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y todo lo que está fuera de ese renglón no está conforme a su voluntad. Pero también cuando Dios determina algo, da un edicto, una orden, o Él establece algo, ¿verdad? Ya sea una autoridad, lo que sea que Dios haya determinado en la vida de alguien, nosotros por nuestros deseos no podemos pretender que porque Dios nos ama, Dios va a torcer su brazo y va a conceder el deseo tan solo porque nosotros lo queremos y lo queremos así, lo deseamos así, y no vemos que el Señor es justo y que nosotros también de esa forma estamos buscando torcer el brazo. Entonces, como dice la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, cuando Dios determina algo, Él no se arrepiente. Y entonces cuando la persona se empeña, cae en la obstinación y así también pues se levanta en contra y tiene el riesgo de que el Señor también lo deseche, así como hizo el Señor, porque llega un momento en que está la persona tan obstinada en sus propios deseos que ora y le pide a Dios y lucha por cosas que no están conforme a su voluntad, que en algún momento puede ser que pueda obtenerlo y no le vaya bien. Así es. Y entonces es mejor aceptar la voluntad de Dios, descansar, ¿verdad?, en lo que Dios ha establecido, bendecir al Señor y obedecer a sus leyes, sus mandamientos, lo que Él ha ordenado, lo que Él ha establecido, porque nosotros no podemos levantarnos en contra de su voluntad, porque Él es el Rey, Él es el soberano. ¿Y quiénes somos nosotros como hijos de Él, ¿verdad?, como siervos que somos, levantarnos en contra de lo que Él ya ha establecido? Entonces, eso es muy peligroso. Aquí vemos que al final Él desechó como rey también a este ungido en su momento, y fue por su obstinación, su rebelión, adivinación y también brujería que se convirtió aquella manera de actuar de Saúl, ¿verdad?, por estar actuando en contra de los propósitos y diseños de Dios. Así es. Y mira algo con respecto de Saúl. Dios no se complace en tales sacrificios. Hay gente que están haciendo muchos sacrificios. Se meten en ayuno, se meten en propósito, y que no sueltan, y que no sueltan, y no sueltan, y que ayunan, y que ayunan, y que ayunan, y que propósito, orando en contra de la voluntad de Dios. Y por eso hay gente que cogiendo tanto propósito, orando en contra de la voluntad de Dios, no salen de una. Porque están viviendo consecuencia tras consecuencia, problema tras problema. ¿Por qué? Porque están en rebelión, están en obstinación, orando en contra de la voluntad de Dios. Y todo eso se está convirtiendo en hechicería, en oraciones contrarias, en brujería, en maldiciones. Y todo eso está acarreando a la misma persona. Por eso es que la persona tiene que procurar buscar la voluntad de Dios y preguntarle a Dios si esa es la voluntad de Dios para el otro. Y no ponerse a orar en contra de lo que Dios está haciendo con el otro, en las decisiones que toma el otro, creyendo que el otro está mal. Porque a veces hay personas que se creen Dios y se quieren sentar en la silla de juez para establecer ellos las cosas según ellos creen y esperan y quieren y sienten. Pero eso no es así. Eso se vuelve brujería.
Entonces hay gente que tomando propósito no salen de una. Entonces el propósito que todo el mundo debería tomar es como Daniel. Yo voy a humillarme en la presencia de Dios para que Él me revele su voluntad, para saber si esto es así o si no es así. Entonces ahí nos podemos librar de muchas cosas y evitarnos consecuencias. Porque sin darse cuenta mucha gente entran en un tipo de oración que están siendo utilizados por las tinieblas. Están trabajando de la mano con las tinieblas, con oraciones contrarias, porque todo aquel que ora en contra de la voluntad de Dios y que maldice a su hermano, pues lamentablemente está siendo un instrumento de las tinieblas. Porque está operando mano a mano con las tinieblas, porque son las tinieblas que se levantan para ejecutar esas oraciones. Así que esto es un llamado a la iglesia para que busque la dirección de Dios y entienda que nosotros no estamos por encima de Dios, que nuestros deseos pasan a un lado. Y el que no entiende el diseño de otro y el que no entiende lo que Dios está haciendo con otro, que le pregunte a Dios a ver si Dios en su misericordia quiere revelárselo, pero no oponerse a esa voluntad. Porque aquí los que son hijos de Dios, dice la palabra, son los que son guiados por el Espíritu. Nosotros no podemos ser guiados por nuestras emociones y nuestra voluntad, sino por el Espíritu, lo que Dios revela y nos manda. Así todo aquel que quiere ver un deseo en el otro, procure que eso sea la voluntad de Dios. Si no, está en maldición y en brujería. Y también que nosotros tenemos que enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Así Porque dentro del pueblo de Dios pasan muchas cosas. A veces hay personas que se sienten mal cuando Dios está prosperando a alguien o cuando Dios está levantando un ministerio, cuando Dios está usando a un siervo o a una sierva, cuando Dios está haciendo algo en otro. A veces se levantan sentimientos contrarios, se levantan envidias, celos, cosas que no tienen que levantarse porque lo que Dios está haciendo con otro también lo puede hacer contigo. Entonces quizá Dios puede hacer cosas mayores contigo que lo que está haciendo con la otra persona, y al enfocarte en el propósito de Dios en otra persona, entonces se desvía, porque también yo pienso que es una estrategia de las tinieblas para poder desviar también a los hijos de Dios del propósito que Dios tiene en sus vidas, porque Dios tiene un propósito, un plan diseñado para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que estar pendientes, orando para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, en nuestra familia, tantas cosas en las que nosotros tenemos que prestar atención y no dejarnos desviar por lo que Dios está haciendo en el otro. Claro, tenemos que interceder para que la voluntad de Dios se cumpla en los demás, pero no enfocarnos tanto así en otra persona y que no nos afecte eso en nuestra vida, que nosotros podamos sentirnos bien con lo bueno que Dios está haciendo en el otro, y si está pasando alguna dificultad, orar a Dios para que el Señor lo ayude a salir de esa dificultad, porque nosotros somos un cuerpo. Estamos llamados para bendecir. Y el cuerpo, si sufre una fractura, alguna parte del cuerpo, todo el cuerpo lo va a sufrir. Entonces tenemos que saber que todos nosotros pertenecemos al mismo cuerpo y que debemos amarnos y debemos todos procurar que todos podamos funcionar de la manera correcta. Pero vamos a enfocarnos que el propósito de Dios en nosotros esté funcionando de la forma correcta, que no haya malos sentimientos en nosotros, que nosotros podamos actuar bien, que nosotros podamos pensar bien de los demás, porque dice la palabra de Dios que no penséis mal de tu hermano, ¿verdad? De tu prójimo. Entonces, aún con un pensamiento, cuando tú piensas mal de un hermano, de tu prójimo, ya con eso ya tú le estás faltando a Dios. Entonces, si tú piensas algo contrario a lo que Dios piensa de un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de algún siervo de Dios, y Dios está pensando algo bueno, entonces ya tú estás contrario también a lo que Dios piensa, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios establece. Entonces, vamos a enfocarnos más en el propósito de Dios en nuestra vida, y vamos a bendecir a los demás, y vamos a retomar ese propósito por medio de la oración. ¿Para qué Dios me ha llamado a mí? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi función? ¿En qué yo puedo bendecir? ¿En qué yo puedo obrar? ¿Cómo yo puedo completar este propósito con el cual Dios me señaló aquí en la tierra? Para que también los días no sean acortados, porque sabemos que hoy día nosotros vemos que la desobediencia, la deshonra a los padres, ¿verdad?, ha generado mucha muerte en jóvenes y todo eso. Pero también cómo nosotros deshonramos a Dios. Bueno, que Dios nos ayude para no deshonrarlo, para que los días nuestros aquí no sean acortados, sino que podamos cumplir a cabal con nuestro llamado, con nuestro propósito, porque este reino le pertenece a Dios y Él es el dueño. Amén. Entonces, si Él te llamó a ti con una función, gloria a Dios, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso?
Así es. Tu función es importante en el cuerpo de Cristo y glorificamos a Dios por lo que está haciendo a través de ti, porque Él es el dueño del poder, de la gloria, y toda la gloria es para Él. Entonces Así nosotros es. somos siervos inútiles que estamos aquí haciendo lo que Él nos manda hacer, y si Él te ha colocado en un lugar determinado, nosotros tenemos que bendecir al Señor por lo que está haciendo a través de tu vida y por el otro siervo que está en el otro extremo, y así por el estilo, Así porque es. somos parte del cuerpo de Cristo y no podemos cuestionar lo que Él determina. Amén. Así es. Entonces nosotros debemos asimilar el propósito de Dios en los demás, pero también buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Así es. Y si bien es cierto, entendemos y sabemos que nosotros tenemos que orar por todos los santos. Es una responsabilidad de cada siervo orar por la iglesia, por todos los santos y por los hermanos. Pero trata de que esas oraciones, sean dirigidas por el Señor. Que esas oraciones no salgan de tus sentimientos almáticos, ni de tu propia voluntad y de tus propias convicciones, de lo que tú crees. Trata de que esas oraciones sean dirigidas por el Señor, porque el Señor nos dirige en todo. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, para que no te opongas a la voluntad de Dios y entres en rebelión, en obstinación, en brujería y en hechicería, en maldición. Porque oponerse al plan de Dios en la vida de otro te hace opositor, y aquí el uno opositor es el diablo y sus demonios. Tanto así que Satanás significa también opositor. Por eso cuando Pedro no quiere que Cristo muera, le dice, cuando Cristo dice que tiene que ser crucificado, dice, Señor, que esto no te acontezca. O sea, Pedro da una palabra contraria a la voluntad de Dios para la vida de Cristo en esta tierra, el propósito. Cristo tenía que ir a la cruz, pero Pedro desata una palabra para que él no vaya. Namanso, Nebasomia, Nakaya. Y Jesús le dice, apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen la vista puesta en las cosas que ellos creen. Pero el que tiene los ojos puestos en las cosas de Dios va a recibir el discernimiento de Dios, va a entender lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, no te opongas. No quieras orar ni desear lo contrario, porque te estás oponiendo y estás siendo opositor. Está entrando en palabras contrarias de maldición y brujería. Así que cuidémonos de eso y busquemos la dirección de Dios para todo. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, nosotros también tenemos que cuidar las palabras, recordando que el enemigo siempre necesita un cuerpo para establecer el mal, para poder maldecir a los hijos de Dios, para poder maldecir a su pueblo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Cuando el enemigo pone un mal pensamiento, cuidar que nosotros no vayamos a murmurar, que no vayamos a estar señalando, porque entonces estamos sirviendo de puente para que el enemigo pueda ejecutar sus planes, sus propósitos. Amén. Entonces no estamos aquí para ser instrumento de las tinieblas, sino para ser instrumento para Cristo, para la gloria y honra de su nombre, y nosotros también levantar a otros. Amén. Por medio de la oración, porque la oración sí que ayuda, sí, la oración es muy importante para el pueblo de Dios. Constantemente tenemos que orar para que Dios bendiga a sus siervos, para que Dios levante a sus hijos, para que Dios levante al caído, para que Dios provea, para que el Señor sea protegiendo a sus hijos. Entonces esa oración no está fuera de su voluntad, porque Dios quiere que le vaya bien a sus hijos. Amén. Entonces tenemos que bendecir al pueblo de Dios, a los pastores, a los líderes, a cada miembro de la iglesia. Tenemos que bendecir también a aquellos miembros que están por allá predicando el evangelio, ministros de Dios que están llevando la palabra del Señor, porque el propósito es que el evangelio se pueda expandir y que las almas sean alcanzadas. Amén. Así es. Y que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Amén. Así es. Y no pienses mal de tu hermano en tu corazón, dice la Biblia. Porque pensar mal en tu corazón es desear maldición. Por eso el salmista dijo que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que nadie piense mal de su hermano en su corazón, porque hay personas que bendicen con su boca y maldicen con su corazón. O sea, si usted tiene alguna espina contra alguien, entréguesela a Dios y ore para que Dios lo sane. Y no esté deseando maldad, ni dejándose llenar de sentimientos contrarios de raíz de amargura. Vaya a la presencia de Dios y no esté maldiciendo, ni con sentires, ni con pensamientos, ni con palabras, ni oraciones contrarias que se oponen a la voluntad de Dios y te hacen entrar en maldición. Y a ti que estás escuchando,
Es probable que tú estés teniendo mucha guerra en estos tiempos y no sabes de dónde vengan. Es probable que alguien, aún en la misma congregación, esté haciendo oraciones contrarias. Así que cuando tú estés orando, no solamente reprenda a los brujos y las enviaciones. Reprende y cancela toda oración contraria, toda oración almática, toda oración de personas. Mira, vamos a orar ahora mismo. En el nombre de Jesús, vamos a entrar en oración ahora. En el nombre de Jesús, levántate en pie de guerra y declara con nosotros en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Dios mío, nos levantamos en pie de guerra, nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos revestimos del escudo, de toda la armadura con el escudo de la fe. No recibimos ningún dardo del diablo, ni de brujería, ni de hechicería, porque nadie puede maldecir lo que tú has bendecido. Y nosotros cortamos en los aires, quebrantamos, echamos por tierra toda palabra de maldición. Vamos, defiéndase, toda palabra de maldición, oraciones contrarias que se vuelven maldición. Oraciones de brujería que se vuelven brujería por oraciones almáticas de deseos de corazones de personas que quieren establecer su voluntad en mi vida. No los recibo. No recibo ninguna oración humana que quiere establecer su voluntad en mi vida. Cae por tierra. Se deshace toda obra del diablo. Se deshace toda voluntad de las tinieblas. Se deshace toda voluntad humana. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, ora conmigo. Deshaz todo lo que la gente, personas han orado en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Ora en contra de eso, cancélalo ahora. Se anula, se cancela, se rompe, cae por tierra ahora mismo. En el nombre de Jesús te liberamos de toda flecha que te enviaron. Aprende a defenderte, aprende a orar en contra de todo eso, porque no solamente hay brujos, también hay hermanos que están influenciados, que no han entendido la voluntad de Dios para tu vida, que se han levantado con oraciones contrarias y se han levantado demonios a través de esas oraciones para hacerte la guerra. Ahora mismo cancelamos eso. Decimos en el nombre de Jesús, establecemos y declaramos que todo demonio que vino por oraciones contrarias es quebrantado, es deshecho, lo atamos y lo enviamos a los abismos. Ahora en el nombre de Jesús, toda persecución de espíritu de muerte, espíritu de estancamiento, espíritu de escasez, de enfermedad, toda enviación de metresa, de todo espíritu inmundo, negro Felipe, lo reprendemos, toda enviación, toda brujería, con las 3 potencias, con las 7 potencias, las 21 divisiones, caen por tierra, la deshacemos, la declaramos inoperante ahora. Espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Están cayendo las murallas ahora. Caen las murallas. En el nombre poderoso de Jesús se caen los altares, se apagan las velas en este momento. Todo servicio satánico se anula, se cancela. En el nombre de Jesús cayeron las murallas que se habían levantado con oraciones contrarias y palabras de maldición. A Dios sea la gloria. Declaramos que Jericó nunca más vuelve a edificarse en contra tuya. En el nombre poderoso de Jesús, ni en contra de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho. Sigue obrando, Dios mío, a favor de tu pueblo. Sigue obrando. Sigue restaurando. En el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu de Dios restaurando y estableciendo su voluntad. Liberta, Padre, a todo el que esté en confusión. Trae revelación y obra a favor de tu pueblo. Ten misericordia de todo lo que nos han maldecido y nos han perseguido. Abre sus ojos y ten misericordia de ellos. Bendecimos a nuestros hermanos en todas las partes del mundo donde se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. También ora por los tuyos, por tu familia, cúbrelos, porque ellos también tienen ignorancia acerca de este tema. Y protégelos, ¿verdad?, por medio de la oración, y derribe esas murallas que se han levantado en contra de los tuyos. Hay autoridad. De Jesús. Y establecemos que a partir de ahora el propósito de Dios se cumple y se establece en nuestra vida, en la iglesia, el nombre de en Jesús. Nuestras familias, en el el nombre de poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga, el Señor te guarde, Dios te dio autoridad, está en tu boca, está en tu caminar en santidad y en integridad. Así que úsalo, abre tu boca, defiéndete y establece la voluntad de Dios y su reino en tu vida, en tu entorno y en lo que te rodean, en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga y será hasta una próxima. Shalom, shalom. Dios te bendiga.